Hola, bienvenidos a HNU, el canal donde la física cobra vida. En el año 350 a.C., ya Aristóteles estaba enunciando los primeros elementos sobre la física, una física completamente descriptiva. En el año 1632, Galileo Galilei, a través de diálogos sobre los sistemas del mundo, entregó su visión copernicana y su cosmología acerca del mundo físico. Ya Galileo Galilei estaba avanzando un poco más que el trabajo de física de Aristóteles, puesto que en física de Aristóteles, Aristóteles solamente escribió una física descriptiva del mundo. En cambio, Galileo Galilei ya en el año 1632 y posteriormente en el año 1638 ya comenzó a publicar trabajos donde la física o el estudio de la naturaleza comenzaba a matematizarse. Transcurrieron algunos años y en el año 1687 Sir Isaac Newton, el inglés, publicó su libro Principia, donde definitivamente la física ya aparecía matematizada a través de sus tres leyes y el principio de acción a distancia o la ley de gravitación universal. En el año 1865, James Clerk Maxwell publicó un trabajo sobre la síntesis de la óptica, la electricidad y el magnetismo sobre campo electromagnético. Ese trabajo fue publicado en 1865 y ya la física estaba completamente matematizada. De hecho, Newton ya escribió la física en ecuaciones. La ecuación de evolución de la segunda ley de Newton es importantísima. Y Maxwell escribió a través de cuatro leyes o cuatro ecuaciones lo que se llaman los principios del electromagnetismo de la teoría clásica de Maxwell. Posteriormente, en el año 1905, Albert Einstein publica sobre la electrodinámica de los cuerpos en movimiento y ya es una visión completamente novedosa del mundo físico, siempre matematizada, que es lo que estamos enfatizando en esta primera clase, y donde los conceptos, las magnitudes y las propiedades ya comienzan a tomar otro tinte, otro cariz, puesto que ya Albert Einstein nos está entregando una teoría completamente novedosa, donde el espacio-tiempo absoluto de Newton se vuelve relativo en esta teoría, pero esas son cosas que vamos a estudiar más adelante. Por ahora, en esta clase incipiente, inicial, introductoria, vamos a ver entonces cosas como la siguiente. Vamos a comprender los conceptos físicos básicos, las unidades con las cuales se miden esos conceptos físicos básicos, los escalares y los vectores. Cuando hablamos de conceptos físicos básicos, nos vamos a referir a aquellos siete elementos o magnitudes fundamentales, más las que se derivan a partir de ellas, que entre todos en realidad forman un paquete más o menos básico de la física elemental. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender en esta primera clase o esta clase introductoria? Tenemos algunos aprendizajes esperados, como por ejemplo, en el primer objetivo vamos a intentar llegar a las magnitudes físicas y sus unidades, comprender lo que significan. Vamos a comprender la diferencia entre ellos, entre los escalares y los vectores. Y además vamos a comprender cómo es que se representan los vectores y cómo vamos a poder operar con ellos a través de suma o resta de vectores. Ok, comencemos con una pregunta. ¿Qué es una magnitud, propiedad o concepto físico? Cuando estamos hablando de la física, estamos hablando de magnitudes, estamos hablando de cantidades, de propiedades, de conceptos. Estas magnitudes, propiedades o conceptos físicos arman lo que llamamos posteriormente generalizaciones, regularidades, leyes nomológicas, universales, y a estos entonces le estamos llamando las leyes físicas. Y estas leyes físicas, que es el segundo escalón después de las magnitudes, las propiedades o los conceptos, después derivan a un tercer escalón que ya es más general y es lo que llamamos ya un campo teórico. Es decir, tenemos magnitudes, propiedades o conceptos físicos, luego tenemos leyes físicas o generalizaciones, regularidades, y posteriormente tenemos lo que llamamos el marco de una teoría. Por lo tanto, las magnitudes, las propiedades, los conceptos físicos son relevantísimos para comprender lo que es una teoría. Pero, ¿qué es una magnitud, una propiedad, un concepto físico? Vamos a decir simplemente que es una cualidad relevante, lo que está ahí destacado y marcado, de un objeto o de una relación entre los objetos. Por ejemplo, uno puede tener una sandía ahora en el verano, acá en esta zona del planeta, una sandía muy sabrosa, muy rica, muy roja, con muchas pepas, que puede tener muchas propiedades, pero esas propiedades para la física son irrelevantes.
una propiedad relevante para la física o una magnitud o un concepto relevante para la física o un predicado de la sandía relevante para la física es la masa. La sandía tiene masa, la sandía pesa, porque la sandía tiene masa. La masa, entonces, es una cualidad relevante y vamos a decir de que es una magnitud, una propiedad o un concepto físico básico, fundamental dentro de la física. La calle tiene longitud. La longitud o la distancia entre dos puntos de la calle también es una relación, es una propiedad relacional relevante. Es una relación entre dos objetos. ¿Qué dos objetos? Dos partes de la calle que están separadas por una cierta distancia, una cierta longitud. La longitud entonces es una magnitud, es una propiedad, es un concepto físico relevante dentro de las magnitudes que uno le puede dar o las propiedades que uno le puede dar o las cualidades que uno le puede dar a una calle. Entre la salida y puesta del sol, es decir, entre el evento salida del sol y entre el evento puesta del sol, hay un periodo de tiempo. El tiempo es una relación entre objetos o entre eventos o entre hechos que marca un intervalo, una duración, y el tiempo entonces decimos de que es una relación entre los objetos o una magnitud, una propiedad, un concepto o una cualidad relevantísima. Tenemos entonces la masa, la longitud del tiempo como ejemplo y por último, en esta diapositiva vamos a decir de que el aire tiene una baja temperatura, sobre todo cuando estamos en invierno, y la temperatura entonces es una propiedad del objeto aire. La temperatura es una magnitud, es un concepto que es relevante para la física. Perfecto. Entonces, si ya hemos respondido esa pregunta, podemos preguntarnos ahora, ¿cuántos conceptos o magnitudes básicos hay y en qué se miden en la ciencia física? Bueno, tenemos varios conceptos que son fundamentales. La convención y la comunidad científica de la física y de los físicos ha clasificado 7 conceptos o magnitudes o propiedades fundamentales. La primera de ellas, la longitud. La longitud se mide con una regla de medir o con una wincha de medir o con algo que mide longitudes y la expresamos en el sistema internacional en metros. También tenemos un concepto llamado tiempo que es fundamental. El tiempo lo mide un cronómetro, un reloj, y lo medimos en unidades de segundo en el sistema internacional. Por otro lado tenemos la masa. La masa la medimos con la balanza en kilogramos en el sistema internacional. También tenemos la intensidad de corriente eléctrica. La intensidad de corriente eléctrica la mide el amperímetro y se mide en ampere en el sistema internacional de unidades. Por otro lado tenemos la temperatura. Y la temperatura es un concepto, una magnitud, una propiedad que en el sistema internacional la medimos en grados Kelvin y el instrumento que la mide es naturalmente el termómetro. Por otro lado tenemos la intensidad lumínica que la medimos en el sistema internacional en candela y el instrumento que la mide es un fotómetro de intensidad. Y por último, la séptima unidad básica y fundamental que la comunidad científica ha convenido en establecer es el concepto de sustancia que la medimos a través de la unidad llamada mol, a través de un instrumento llamado balanza. ¿Por qué? Porque el mol no es más que la relación entre la masa de un objeto cualquiera y su masa atómica y ambas masas se pueden medir en una balanza. Perfecto. Tenemos entonces estos 7 conceptos fundamentales: longitud, tiempo, masa, intensidad de corriente, temperatura, intensidad lumínica, cantidad de sustancia, como conceptos, magnitudes o propiedades básicas de la física. Entonces, cuando nos preguntamos, bueno, y si tenemos estos 7 conceptos, entonces, ¿cómo vamos a llamarlos? Ahí están los nombres en esta tablita especificados y además las unidades, el nombre de la unidad con la cual se mide en el Sistema Internacional de Unidades, ese punto ahí, porque hay otro sistema que es alternativo y ustedes pueden también ocupar dicho sistema. Y en el sistema internacional o el sistema métrico, que es el que estamos ocupando, ahí tiene la simbología de todas estas unidades. Por ejemplo, la longitud la medimos en metros y el símbolo es una M minúscula. Por otro lado, la temperatura termodinámica o la temperatura a secas la medimos en grados Kelvin y el símbolo es simplemente una letra K, sin el gradito de acá arriba que lo ocupamos para grados Celsius o grados Fahrenheit. Por otro lado, nos preguntamos, ¿hay más magnitudes o conceptos físicos aparte de estos 7 básicos? La respuesta es positiva y tenemos, por ejemplo, la fuerza, que es una magnitud o un concepto físico, se mide en newton en el sistema internacional y la medimos a través de un instrumento llamado dinamómetro. Por otro lado, tenemos la velocidad, se mide en metro partido por segundo y la medimos a través del velocímetro.
En tercer lugar, y como ejemplo de alguno de estos conceptos magnitudes derivados, de aquellos conceptos básicos que mostramos anteriormente, está la diferencia de potencial, que se mide en joule partido por coulomb, lo cual se llama volt en el sistema internacional, y lo medimos a través de un instrumento llamado voltímetro, por ejemplo. Entonces, si usted se pregunta, bueno, pero aparte de esas tres que estás ejemplificando, ¿hay algunas otras más? Por supuesto, siempre vamos a encontrar en los libros texto, en la web, en la internet, tablas con unidades derivadas como esta que estoy mostrando. Y para, digamos, marcar algunas que ya hemos mostrado, ahí tenemos la fuerza medida en Newton, que es una unidad derivada. Ahí tenemos la potencia medida en watt, que es otra unidad derivada. Y ahí tenemos la velocidad medida en metro partido por segundo, que es otra unidad derivada. Si usted se pregunta, ¿estas unidades derivadas quiere decir entonces que se pueden reducir a las unidades básicas, aquellas que mostraste anteriormente, es decir, esas 7 unidades básicas? La respuesta es positiva. Un newton, por ejemplo, vale 1 kilogramo por 1 metro partido por segundo al cuadrado. Kilogramo es masa, metro es longitud y segundo es tiempo. Es decir, newton se puede reducir entonces a unidades básicas. Lo mismo ocurre con joule y lo mismo ocurre con watt. Otra pregunta que nos podemos hacer para continuar es cómo se clasifican los conceptos físicos y relacionarlo con los puntos del espacio. Todas las cosas que estudiamos en la física se relacionan de algún modo con el espacio y los conceptos de la física no son la excepción. Todo se relaciona con el espacio. Pero aquí marcamos algo elemental del espacio. ¿Cómo se clasifican los conceptos en relación a los puntos del espacio? Y decir, a los puntos del espacio, por ejemplo, podemos poner un suelo mirado desde arriba con un dron, con muchos numeritos acá marcados y acá donde está la elipse marcando aquí 250, vamos a poner ahí en el suelo de este rectángulo un horno muy caliente y nos vamos a preguntar, bueno, ¿qué pasa en el resto del suelo? Es decir, atrás del horno, adelante del horno, a la derecha del horno y a la izquierda del horno. La respuesta más o menos intuitiva que usted debe ya estar captando, capturando con su sistema cognitivo, le debe dar la información, es decir, hacia la derecha, probablemente en la medida que nos alejamos, la temperatura va a ir bajando. ¿Qué es lo que vamos a medir? Vamos a medir la temperatura, la vamos a medir con un termómetro y vamos a decir, ese horno genera una temperatura, por ejemplo, de 233 grados Celsius en ese punto detrás de él. 233 un número, grados Celsius una unidad. Por otro lado, nos vamos hacia la derecha y a unos cuantos metros del horno hacia la derecha ponemos un instrumento de nuevo para medir la temperatura, el termómetro. Medimos 85 un número, grados Celsius la unidad. Claro, si nos alejamos mucho para arriba, para la derecha, para la izquierda, para abajo, podemos llegar a la Antártida chilena y ahí la temperatura puede llegar a cero o bajo cero. Es decir, podemos tener temperaturas con números positivos, podemos tener con números cero y con números bajo cero. La cuestión es la siguiente, de que para medir la temperatura como concepto se requiere de un número real y una unidad. Una unidad, grados Celsius, un número real, 233,85. Pero ese número real puede ser un número positivo, cero o un número negativo. Incluso podría ser un número entero, un número fraccionario o racional, incluso hasta un número irracional como pi, por ejemplo, o como raíz de 2. No hay ningún problema. Tiene que solamente tener la condición de que sea un número real y una unidad. Es decir, el concepto de temperatura, la propiedad temperatura, la magnitud temperatura, la medimos con un termómetro y para determinarla completamente se requiere de un número real y una unidad. Por otro lado, si hacemos otra relación de los conceptos físicos con el espacio, vamos ahora a tomar la propiedad de espacio direccional, es decir, nos vamos a preguntar cómo se clasifican los conceptos en relación no a los puntos solamente, sino que a las direcciones que pueden salir de un punto determinado. Por ejemplo, si modelamos este esquema que está acá en la pantalla como si fuera un río que se desplaza de izquierda a derecha, y cada una de estas flechas representa un punto de un concepto que queremos medir. En este caso lo que vamos a medir es la velocidad a través de un velocímetro y le ponemos en cada punto, por ejemplo, acá donde apareció el círculo amarillo, ponemos ahí un velocímetro que marca 98 kilómetros partido por hora en una dirección diagonal hacia abajo. Vamos y seguimos el flujo y después por acá nos detenemos y marcamos nuevamente la velocidad acá en este punto. Y en este punto, la dirección en este punto, hay una dirección que está marcada acá, y esta dirección ahora es diagonal y hacia arriba.
Si le ponemos orientación al río, es decir, si marcamos el norte, marcamos el este, marcamos el oeste, claramente la primera medida que tomamos de la velocidad con el velocímetro, acá la flecha indica hacia el noreste. Sin embargo, acá a la derecha, donde tomamos la segunda medida, acá la flecha indica en diagonal hacia arriba, es decir, noroeste. Noten la importancia de la dirección para medir la velocidad, aparte de un número, 98, y la unidad, kilómetros partido por hora, kilómetros partido por hora. Es decir, la velocidad como concepto, como magnitud, como propiedad, precisa de un número, de una unidad, pero también o además de una dirección. Por lo tanto, para medir la velocidad se requiere de un número real positivo o cero, una unidad y una dirección. En este caso, cuando medimos conceptos como la velocidad que tienen un compromiso direccional con el espacio, no se requieren números negativos, solamente números positivos o cero. Lo vamos a ir aclarando en la medida que vayamos avanzando. Entonces, si nos preguntamos, bueno, estas magnitudes que acabas de exponer, ¿qué sentido tiene de que los conceptos se relacionen o con un punto solamente o con un punto y una flecha o una dirección? Esto nos permite entonces distinguir entre lo que llamamos magnitudes, conceptos o propiedades escalares y vectoriales, y es, digamos, una propiedad matemática que se le da a los conceptos físicos para hacerlos cuantitativamente más precisos y más determinados. Vamos a decir que una magnitud es escalar cuando se determina completamente a través de un número real, y ese número real puede ser positivo, negativo, cero, y una unidad de medida. Los ejemplos, ustedes ya los deben conocer. En la vida cotidiana tenemos medidas de temperatura, medidas de volumen, de masa, de tiempo, de rapidez, de distancia. Son ejemplos de conceptos, de magnitudes, de propiedades escalares. Ahora, si ustedes siguen avanzando y dicen, bueno, pero aquellas que tienen además de un punto, una flechita o una dirección, a ellas le llamamos entonces vectores, y una magnitud vectorial se determina a través de un número positivo cero, que le vamos a llamar módulo del vector, a través de una unidad, naturalmente, una dirección, un sentido y un punto de aplicación. La dirección y el sentido, muchas autoras y autores lo consideran lo mismo. Acá lo vamos a distinguir por una cuestión de redundancia didáctica, pero si usted quisiera reducirlo a uno solo, lo puede hacer. Pero desde el punto de vista didáctico es mejor informar sobre los dos, dirección, sentido y punto de aplicación, que acá lo marqué de una manera un poco más desteñida para mostrarle a usted que el punto de aplicación, si bien es cierto, es una propiedad de un vector, no es una propiedad relevante como el módulo, la dirección y el sentido. Cuando usted tiene un vector, cuando tiene una magnitud, un concepto o una propiedad o un predicado de un objeto que tenga módulo, dirección y sentido. Ejemplos de ello, la fuerza es un vector, porque hay que decir en qué dirección se aplica la fuerza, aparte del número de la unidad, la velocidad, el desplazamiento, la aceleración, entre otros que vamos a ir conociendo más adelante. ¿Cómo se representa un vector? Ya que es un elemento que, además de tener un número y una unidad como un escalar, tiene además sentido y dirección y punto de aplicación. Perfecto, lo vamos a representar a través de una flecha o una recta dirigida. Aquí está la flecha marcada en azul. El cuerpo de la flecha, el tamaño de la flecha, le vamos a llamar la magnitud o módulo del vector. La línea roja donde se acuesta esta flecha, la línea roja imaginaria que está detrás, la diagonal que está detrás, le vamos a llamar la dirección. Tengo la dirección, tengo el módulo, la cabeza de la flecha dirigida le vamos a llamar sentido, y al origen de la flecha dirigida le vamos a llamar punto de aplicación. De estos cuatro elementos, los que son relevantísimos para aprender álgebra vectorial son la dirección, el módulo y el sentido, puesto que el punto de aplicación se relativiza respecto del sistema de referencia que estemos ocupando. Entonces, ahí tenemos la representación de un simple vector. ¿Cómo lo vamos a utilizar o cómo se utiliza habitualmente en los libros textos con los que se trabaja a nivel básica y secundaria? Generalmente se ocupa un sistema de referencias cartesiano que consiste en dos ejes mutuamente perpendiculares, es decir, que forman un ángulo de 90 grados. A uno le llamamos el eje X, al otro le llamamos el eje Y, y donde se cortan es el punto origen o punto cero. Hacia la derecha le llamamos X más, hacia la izquierda le llamamos X menos. Hacia arriba le llamamos y más, hacia abajo le llamamos y menos. Si queremos representar un vector respecto a un sistema de referencia
o un sistema de coordenadas cartesiano, simplemente lo dibujamos, tomamos lo que llamamos el primer cuadrante, vamos al segundo cuadrante, tercer cuadrante y cuarto cuadrante y nos preguntamos, si dibujamos el vector, ¿en qué cuadrante se establece una vez que nosotros ya lo dibujamos y lo marcamos? Si usted toma este vector y usted le hace el análisis completo, es decir, si usted mide este vector y usted ve que este vector tiene una magnitud o un módulo, tiene un sentido, que es la cabeza de la flecha, tiene una dirección, que es el ángulo tita respecto de la horizontal, y tiene un punto de aplicación o un origen, de inmediato usted ve que el vector está dibujado en diagonal hacia arriba con un ángulo tita respecto del horizontal. Si usted traslada el origen del vector al origen del plano cartesiano, claramente este vector le va a quedar apuntando en el primer cuadrante. Como el primer cuadrante está con x positivo y positivo, vamos a decir que el sentido de este vector es x positivo y positivo. Si el vector estuviese apuntando hacia el segundo cuadrante, hacia allá, diríamos que es x negativo y positivo, y así sucesivamente, dependiendo si ahora va al tercer cuadrante o al cuarto cuadrante. Por ejemplo, si fuese al cuarto cuadrante, diríamos x positivo y negativo como sentido. Y la dirección la da el ángulo tita respecto de la horizontal. El sentido y la dirección son relevantísimos en un vector, puesto que generalmente la gente se queda con el tamaño del vector y eso no es suficiente, porque no es suficiente solo tener el módulo, sino que también hay que acudir a mirar en un vector dónde está su sentido y cuánto es su dirección respecto de una línea horizontal. Y el punto de aplicación, bueno, el punto de aplicación relativo respecto al sistema que estemos estudiando, como les decía adelante, y respecto de cómo usted el vector lo va a mover en el espacio para sumarlo o restarlo con otro, como luego vamos a ver. Si usted quiere simbolizar un vector a través del lenguaje matemático que utilizamos, vamos a decir que una letra, minúscula o mayúscula con una flecha arriba, va a simbolizar a un vector. Si usted pone la letra sin la flecha arriba, eso no es un símbolo de un vector, sino que es una letra común y corriente. Ahora, si usted insiste con poner la letra común y corriente para apuntar a un vector, nosotros también tenemos una convención y decimos que en ese caso la letra sin flecha arriba lo único que está indicando es el módulo del vector. Por lo tanto, cuando usted pone la flecha, perdón, la letra sin la flecha arriba, lo que usted está indicando es el módulo del vector o valor absoluto del vector, ya sea en letra minúscula o en letra mayúscula. Y como usted y yo sabemos, cuando hablamos del valor absoluto, estamos hablando de un número positivo o a lo menos cero, que es la norma que se establece para un vector o el módulo de un vector. Perfecto. Dicho eso, entonces, ejemplifiquemos. ¿Cuál sería el módulo, sentido y dirección del siguiente vector? Si usted lo mira, ahí está el punto de aplicación, ahí está el sentido, ahí está el módulo y ahí está la dirección. Simple, ¿no? El módulo tiene 4 unidades porque es el tamaño del vector. La dirección tiene 30 grados porque es lo que se mide respecto a una línea imaginaria en la horizontal. Aquí está 0 grados, ahí está 15 grados, ahí está 30 grados. 30 grados respecto a la horizontal es la dirección de este vector. 4 unidades es el módulo de este vector. ¿Y el sentido hacia dónde estaría? Bueno, basta con tirar una línea perpendicular en el origen del vector para imaginar el plano cartesiano. Y usted ya se dio cuenta que está en el primer cuadrante, por lo tanto, al estar en el primer cuadrante, usted dice sentido x positivo y positivo. Respuesta al ejemplo uno: módulo 4 unidades, sentido x más y más, y dirección 30 grados respecto a la horizontal. R significa con respecto a, y H horizontal, porque siempre medimos los ángulos en esta dirección. Ahí está el 0, ahí está el 10, ahí está el 15, ahí está el 20, ahí está el 30, ahí está el 45, ahí está el 90, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, vamos corriendo en sentido antihorario para ir midiendo el ángulo, para estar de acuerdo con la convención de la comunidad que hace matemáticas también. Ok, un ejemplo 2. ¿Cuál es el sentido y dirección de los vectores A y C? En este caso solamente nos piden el sentido y la dirección y no el módulo. Si usted mira el vector A y usted dice, bueno, el sentido es muy simple porque está en el primer cuadrante
ya está dibujado aquí el plano cartesiano, por lo tanto usted dice el sentido es X positivo y positivo, o primer cuadrante, si usted lo quiere hacer más simple. Y la dirección, bueno, hay que medir el ángulo de ahí hasta ahí y ya tenemos entonces la dirección. Digamos 50 grados respecto de la horizontal. Es decir, el vector A tiene sentido X positivo y positivo y la dirección del vector A es 50 grados respecto a la horizontal. Vamos al vector C. El vector C, ¿en qué cuadrante se encuentra? En el segundo, pero el segundo cuadrante define X negativo y positivo. Por lo tanto, usted dice que C tiene sentido X negativo y positivo o que simplemente está en el segundo cuadrante y tiene que precisar la dirección. Y para precisar la dirección tiene que partir del X positivo. Va a ir a dar la vuelta, ahí lleva 45, ahí lleva 50, ahí lleva 90, porque de un eje al otro hay 90 grados. Llega hasta donde está el vector, 90 más ese pedacito que está ahí, pero ese pedacito que está ahí es lo que le falta para llegar a 90 desde 60, que es el ángulo que nos dieron acá. Como nos dieron 60 y este es 90 en total, todo este pedacito vale la diferencia. 90 menos 60, o sea, este vale 30 este pedacito. Y como sumamos desde aquí a allá 90, le agregamos lo que nos falta para llegar a C30 y tenemos 120 grados. Es decir, el sentido del vector C es x menos y más, porque estamos en el segundo cuadrante, x menos y más, y la dirección es 120 grados respecto a la horizontal, porque medimos los ángulos positivos respecto de la línea horizontal apuntando hacia la derecha o apuntando hacia x positivo. Perfecto, ahí ya tenemos dos ejemplos para que usted vaya viendo cómo es que se representan los vectores en un plano cartesiano debido a su módulo, a su sentido, a su dirección y a su punto de aplicación. Avancemos un poco más hacia álgebra de vectores, que es la manera en cómo representamos los vectores en el espacio a través de flechas. Y por otro lado, cómo es que podemos definir la igualdad de vectores y cómo es que con ello podemos entonces, con esta representación geométrica, podemos entonces operar aritméticamente o algebraicamente los vectores a través de la suma y la resta de vectores. Bien, vamos a ver cómo es que se representa. Lo representamos siempre con estas flechas dirigidas. Ahí tenemos el punto de aplicación, ahí tenemos el sentido, ahí tenemos el módulo, el tamaño y la dirección. Por ejemplo, el vector A tiene sentido X más porque apunta hacia la derecha, tiene 0 grados respecto a la horizontal porque no está inclinado y tiene un módulo que hay que tomar una wincha de medir e ir a medirlo, y ese sería el módulo. O sea, un vector tiene módulo, sentido y dirección. Noten algo en lo que aparece en la pantalla, que el vector E y el vector D, aunque tienen distintos puntos de aplicación porque este está ahí y el otro está ahí, el vector A y el vector B, aunque tienen distintos puntos de aplicación porque este está ahí y el otro está ahí, no obstante, sin embargo, el vector E y el vector D tienen el mismo módulo, si es que usted los mide, tienen el mismo sentido, los dos apuntan en el mismo sentido, y tienen la misma dirección, los dos apuntan con el mismo ángulo respecto de la horizontal. Por lo tanto, el vector E y el vector D son iguales, aunque su punto de aplicación sea diferente. Es decir, el punto de aplicación no es relevante para definir la igualdad de vectores. Vamos a decir que dos vectores son iguales si solo si tienen el mismo módulo, la misma dirección y el mismo sentido. Es decir, para que dos vectores sean iguales, debemos comparar solamente el módulo, módulo uno, módulo 2, sentido, sentido uno con sentido 2, dirección, dirección uno con dirección 2. Pregunta: ¿cuáles de los pares de vectores que están acá en la pantalla son iguales? Respuesta: E con D son iguales, A con B son iguales, C con B no son iguales, porque C y B, si bien es cierto, tienen el mismo módulo, tienen distinto sentido y distinta dirección. Por lo tanto, no son iguales. Perfecto. Para que los vectores sean iguales, deben tener igual módulo, sentido y dirección. Vamos a pasar ahora que ya sabemos cómo representar vectores y la igualdad de dos vectores a la suma de dos vectores o de tres vectores o de muchos vectores, pero en una sola dimensión. Tomemos dos vectores arbitrarios, el vector A y el vector B, que yo los puse acá. Veamos el vector A. El vector A tiene un módulo de 4 unidades, el vector A tiene sentido de X más y el vector A tiene 0 grados respecto a la horizontal. Vamos al vector B que está en verde. Tiene un módulo de 3 unidades. Decimos unidades en sentido genérico. Más adelante a esas unidades le vamos a poner nombre, porque cuando los vectores más adelante se transforman
en elementos ya no matemáticos, sino que elementos físicos como posición, desplazamiento, aceleración, fuerza, las unidades ahora van a tener un nombre propio, por ejemplo, metro, metro partido por segundo, metro partido por segundo al cuadrado, newton, newton partido por coulomb, Tesla, dependiendo de qué tipo de vectores estemos midiendo. En este caso, todavía estamos en vectores genéricos y por eso le ponemos simplemente una U que indica unidades. El vector B, sentido X positivo, dirección 0 grados respecto al horizontal porque está apuntando hacia la derecha y un módulo de 3 unidades. Los dos vectores tienen el mismo sentido, tienen la misma dirección. Lo que difieren, o en lo que difieren, es en sus módulos. ¿Cómo los sumamos? Esta es una buena pregunta porque a partir de este ejemplo, de esta ilustración, vamos a aprender a sumar vectores en general. ¿Cómo sumo los vectores entonces? Respuesta a esa pregunta o metodología para sumar vectores. Se toma el primer vector y se hace su igual en el espacio o en el plano que estamos considerando. En este caso, la pantalla. Vamos a tomar el vector A y lo vamos a trasladar en el plano hacia abajo. Ese vector que está ahí es el mismo que está acá. Usted me puede decir cómo va a ser el mismo si yo veo dos. Claro, son dos vectores. Gracias a la propiedad de la igualdad, lo podemos trasladar y decir que hemos replicado el vector A acá. Es decir, este vector es igual a S porque tienen el mismo módulo, 4 y 4, tienen el mismo sentido, los dos apuntan hacia la derecha y tienen la misma dirección, los dos tienen 0 grados respecto del horizontal. Por lo tanto, aseguré que el vector que dibujé acá abajo es A flecha, por eso le puse acá A flecha. Pregunta, ¿cómo se le suma al vector A el vector B? Se toma el origen del vector B y la punta del vector B y se mantiene su dirección y se traslada con su módulo en el espacio y el origen del vector B se pone al final del vector A, acá donde puse el puntero láser. Ahí lo trasladé. Trasladé el vector B a este punto, que es el punto final del vector A, donde puse el origen del vector B y mantuve su dirección. Pregunta, ¿qué nos permite replicar vectores en el plano? Respuesta, la igualdad de vectores, es decir, ese vector es igual a ese vector. Y como cuando dos cosas son iguales son indistinguibles, entonces operamos entonces con el mismo vector que está ahí arriba, pero puesto acá abajo. Pregunta, ¿cuál sería el resultante del vector A más B? La respuesta técnica es, va a aparecer un vector C como resultado de sumar A y B, es decir, la suma de vectores es cerrada o es clausurada, puesto que al sumar dos vectores obtenemos un tercer vector, y este tercer vector va desde el origen del primer vector A hasta el final del último vector, que en este caso es B. Es decir, debemos dibujar una recta que parte en A, recorra todo y llegue al final de B. Ese sería el resultado, lo vamos a hacer y a este resultado le vamos a llamar el vector C y el vector C mantiene el mismo sentido y la misma dirección porque es más o menos obvio, es de sentido común, es intuitivo que si yo sumo vectores con el mismo sentido y la misma dirección, voy a tener un resultado en el mismo sentido y la misma dirección y lo que va a cambiar va a ser simplemente el módulo del vector. Es decir, en este caso obtuve 4 más 3 igual 7, el sentido de x más y la dirección 0 grados respecto del horizontal. Pregunta, ¿y qué ocurre ahora si al vector A le quiero sumar el opuesto del vector B? Es decir, ¿qué ocurre ahora si es que en vez de la operación que quiero es resta en vez de suma? Es decir, si quiero establecer una operación diferencia o una operación resta a partir de una suma, entonces nos vamos a preguntar, ¿qué ocurre si al vector A le sumo el opuesto de B o al vector A le resto B? Es decir, queremos hacer la operación resta, pero definida a partir de la metodología de suma de vectores. Por lo tanto, voy a tomar el vector A, que es el mismo que tenía al inicio en la diapo anterior, y lo voy a poner acá, pero le voy a sumar el opuesto de B, que lo he dibujado acá. Si B va para la derecha, el opuesto de B va para la izquierda. Si B va para arriba, el opuesto de B va para abajo. Si B va para la izquierda, el opuesto de B va para la derecha. El opuesto de un vector, estimadas y estimados, siempre es contrario en sentido al vector que se define inicialmente. Por lo tanto, el opuesto de B es menos B, lo cual no quiere decir de que su módulo ahora sea menos 3 unidades. No, su módulo sigue siendo 3 unidades porque el módulo es siempre positivo o cero. Lo único que cambió en este vector respecto de ese vector es que ahora apunta hacia la izquierda. Luego el negativo de un vector, el inverso aditivo de un vector, es el mismo vector pero apuntando en el sentido opuesto. Es el sentido el que define
el negativo de un vector, no el módulo. Tenga cuidado con eso. Por lo tanto, tomo el vector A, lo dibujo y al final del vector A pongo el origen del vector que voy a sumar. En este caso voy a sumar menos b porque necesito la operación resta. Voy a tomar el vector menos b, que es ese que está ahí, y lo voy a trasladar acá, manteniendo el origen y el final del mismo modo, tal que el origen quede justo acá en el final de A. Lo voy a hacer, lo voy a trasladar y ahí lo puse. Noten ustedes que respecto de la operación suma, la operación resta, ahora el vector quedó para el otro lado. Y el método es el mismo. El vector resultante, que en este caso le vamos a llamar D de dedo, puesto que la C de copia la ocupamos para la suma, aquí vamos a ocupar d de dedo. Es decir, desde el origen del primer vector al final del último vector aparece entonces el vector resultante y en este caso se llama d, que es el resultado de haber operado a través de una resta entre a y b. Es decir, al vector a le hemos sumado el opuesto de b, es decir, al vector a le hemos restado b. Cuando yo hago la resta de vectores, tengo que dar vuelta a uno de los vectores y operar consecuentemente. Es decir, tenemos entonces de que el resultado de la resta es el vector d de dedo, tiene módulo una unidad, tiene sentido x positivo, puesto que apunta hacia la derecha, y 0 grados con respecto a la horizontal, puesto que su angulación es 0 grados. Cuando trabajamos en una dimensión, generalmente vamos a tener vectores hacia la derecha con 0 grados o vectores hacia la izquierda con 180 grados respecto al horizontal. Este es 0 grados porque no tiene angulación y este es 180 porque la angulación parte acá, hacia la derecha, y uno va a recorrer hacia la izquierda en el sentido antihorario y lleva 90 y cuando llega acá al otro lado uno tiene 180. Es decir, este vector menos b, este vector no es el resultado, este vector menos b tiene sentido x menos, tiene dirección 180 grados respecto del horizontal y tiene módulo 3 unidades. El vector resultante tiene módulo una unidad, tiene sentido x más y tiene una dirección de 0 grados con respecto a la horizontal. Perfecto. Procedimiento para sumar gráficamente los vectores, que es lo que hemos aprendido en esta primera clase. Traslade el primer vector en el plano a un lugar solitario sin perder su módulo, ni su sentido, ni su dirección, como lo hice yo en el ejemplo o en los ejemplos. Traslade el vector que quiere sumar ubicando su origen, el sumando, en el final del primero, manteniendo su dirección y sentido. O sea, tome el primer vector, al final del primer vector ponga el origen del segundo vector y como tercer paso, desde el origen del primer vector al final del último vector, usted pone una línea recta que es el resultado de la suma o resta de vectores. Recuerde que restar vectores es sumar vectores, pero es una suma de su opuesto. De ahí que definimos la resta como una suma de su opuesto. Ok, es todo lo que hemos aprendido por hoy. Si te gustó el video, dale like, pon un comentario, comparte y toca la campanita para suscribirte y nos vemos en el próximo video.